A estas alturas, el ébola ya se ha convertido en un trending topic global. Por suerte, ya se están poniendo las medidas oportunas para evitar una posible pandemia extendida por todo el mundo. En primer lugar, ¿qué es una pandemia? Una pandemia no es otra cosa que una epidemia a una escala mayor, mucho más extendida, y, una epidemia, no es otra cosa que una enfermedad que alcanza un nivel de incidencia mayor que el normalmente esperado. En este top, verán, las 10 pandemias más letales de la historia de la humanidad. Número 10. Esta es una pandemia de gripe, causada muy probablemente por una variación de la gripe A, H3N2. Esta variante, que apareció durante el verano, podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia mató a casi 1 millón de personas en muy poco tiempo, y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe, o de la gripe aviar. Número 9. La cólera es, también, una enfermedad muy extendida. El cólera es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae, una bacteria. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua debido a la diarrea. Para detener el cólera, se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, principales focos de infección. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias, ocurridas en el siglo XIX, y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Número 8. El tifus. Es un conjunto de enfermedades infecciosas, producidas por varias especies de bacteria del género Rickettsia, y supone una de las pandemias actuales. Transmitidas por vectores como los insectos y otros artrópodos. El tifus provoca fiebres altas, exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y a sus reservorios animales. Aunque el tifus no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno, ha matado a 4 millones de personas. Número 7. La tercera pandemia. Así se denomina, comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas. Como vemos, Yersinia pestis sigue siendo la gran protagonista de las pandemias, habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo. Número 6. La plaga de Justiniano. Esta pandemia, como su nombre indica, comenzó allá por el siglo VI, en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por una cepa de Yersinia pestis, la misma bacteria causante de la peste bubónica o negra. Las últimas investigaciones, de hecho, relacionan abiertamente ambos organismos, pudiendo ser incluso el mismo, de la misma línea genética. Hipótesis aparte, lo cierto es que esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano probablemente mató casi a 25 millones de personas en el Mediterráneo hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII, y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. Número 5. El virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante, y también una importante parte de nuestra historia moderna. Es una enfermedad provocada por un retrovirus, y también uno de los más estudiados en la actualidad. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia, y lo que provoca es, básicamente, que nuestro sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí, el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye nuestra capacidad de defendernos ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matarnos.
El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas, y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Número 4. Una de las pandemias más conocidas, debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media y siglos posteriores, es la peste negra. Esta enfermedad es causada por Yersinia pestis, que es una bacteria, y un agente todavía activo en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Sus principales y vistosos síntomas son los bubones o ampollas enormes provocadas por la bacteria muy desagradables. Yersinia pestis es transmitida mediante vectores tales como las pulgas, aunque en su momento se creía que eran los humores y fluidos vaporosos los transmisores. Pero el secreto se encontraba en las ratas, que plagaban las urbes medievales y que son el reservorio perfecto de esta cepa. La peste negra acabó con la vida de 75 millones de personas durante la mitad del siglo XIV. Número 3. La gripe española. Esta rimbombante pandemia fue una de las más graves de la historia moderna. Al contrario que en las dos pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española acabó con la vida de entre el 3% y el 6% de la población mundial en tan solo un par de años. Es decir, entre 1918 y 1920, se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del globo. La gripe española estuvo muy relacionada con la Primera Guerra Mundial, conflicto que no ayudó precisamente a mitigar los estragos de la enfermedad, sino todo lo contrario. Pero, ¿por qué gripe española? El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, como muchos pensarán, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia y consecuencias, ya que otros países como Francia, donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. Número 2. El sarampión, como la rubéola o la varicela, es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar grave. Además, es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte en el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría de los supervivientes. El sarampión es un paramyxovirus, y se contagia mediante contacto directo y por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos. Pero precisamente, para combatir esta enfermedad normalmente vacunamos a nuestros niños con la vacuna triple vírica, también denominada SPR. Debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurre con el ébola, lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque hemos controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no la hemos erradicado a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud. Número 1. La siguiente pandemia fue provocada por una enfermedad que, obviamente, algunos de ustedes alguna vez oyeron hablar de ella en su infancia. Les presento al puesto número 1. La viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente aprecia. Está causada por variola virus, de la familia poxvirus, y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Básicamente, como muchos saben, la viruela provoca la salida de numerosas pústulas que dejarán una marca indeleble en la piel con casi total seguridad. La viruela, hasta donde se conoce, es un virus que solo afecta a humanos, en su variante infecciosa, y su transmisión es muy parecida a la del ébola mediante fluidos corporales y contacto directo. Esta pandemia se conoce desde mucho tiempo atrás, y se cree que apareció en el 10.000 a.C. Llegó a ser tan mortal que tan solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, muriendo por las altas fiebres, deshidratación y complicaciones derivadas. Especialmente terrible fue el siglo XVI, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna, diseñada por Jenner en 1796, fue precisamente para tratar la viruela.
La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero, actualmente se considera que está erradicada. Gracias por ver el video. Por favor suscríbanse, denle me gusta, compártanlo, si ustedes gustan. Un cordial saludo a todos, hasta el próximo video.